Bueno, vamos a leer el texto que dijimos. Yo voy a leer el verso 19 y ustedes el 20. El verso 19 dice: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, todos. Amén. Siéntese diciendo: gloria a Dios. ¿Me regalan un poquito de retorno, por favor? Bueno, vamos a hablar, he titulado este tema 10 veces mejor. ¿Cómo lo hemos titulado? 10 veces, gracias hermano, 10 veces mejor. Bueno, decir que algo es mejor es decir que su calidad es superior. Eso es, cuando uno dice esto es mejor, lo que uno está queriendo decir es que su calidad es superior. Pero decir que algo es 10 veces mejor es como decir que ese algo es 10 veces superior a lo superior. ¿Cierto que sí? Ser 10 veces mejor es sinónimo de ser muchísimo mejor. ¿Cuál es el sinónimo de ser 10 veces mejor? Ser muchísimo mejor. Hay cosas que son mejores, pero hay otras que son muchísimo mejores. Ejemplo, vamos a decir que usted necesita ir al Chocó urgente, ¿cierto? Hacer una diligencia. Y entonces nosotros aquí muy gentilmente ponemos a su disposición una bicicleta, pero también ponemos una moto y ponemos un carro y le decimos, escoja, ¿usted qué escogería? El carro, ¿sí o no? ¿Y por qué? Porque es muchísimo mejor. O sea, ir en cicla, bueno, uno sí llega, pero uno llega muy cansado. Ir en moto, se corre el riesgo, ¿cierto? Hay más riesgos. Pero de ir en carro es mejor, usted va escuchando musiquita, sabroso, va con un acompañante o varios, ¿cierto? Y bueno, es muchísimo mejor. ¿Cierto que sí? Es muchísimo mejor. Yo viví la experiencia, yo creo que yo les conté la otra vez que cuando yo era muy fanático de ir al mar y yo, me encantaba ir a Necoclí. Entonces yo me iba para Necoclí con la familia y allá chévere. Pero una vez nos fuimos para Coveñas y entonces cuando ya llegamos allá dijimos, uy, esto aquí está mejor, está mejor. Pero en otra ocasión nos fuimos para las islas de Barú y estando allá esas playas azules y esa arena blanca, entonces dijimos, esto es muchísimo mejor, ¿sí o no? Porque hay cosas que son mejores, pero hay cosas que son muchísimo mejor. ¿Usted quisiera lo mejor o usted quisiera lo que es muchísimo mejor? ¿Sí o no? Pero cambiemos la pregunta. ¿Usted quisiera ser mejor este año? ¿O usted quisiera ser muchísimo mejor? Quisiéramos ser muchísimo mejores, ¿verdad? Claro que sí. Sin duda alguna, uno quiere eso. Por lo menos yo en lo personal, eso es lo que anhelo. Ser muchísimo mejor para Dios, para su honra, para su gloria, para el servicio, para la iglesia, para mi familia. Yo quiero ser muchísimo mejor. Podemos serlo mejor 10 veces más de lo que somos ahora. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Y cómo cree usted que lo puede lograr? ¿Cómo cree usted que podríamos lograr eso? ¿Cómo? A ver, vamos a basarnos en el texto que leímos. Todo está implícito allí en el texto que leímos, en el texto y en su contexto. Vamos a leer parte del contexto. Daniel capítulo 1, verso 8.
parte del contexto. Mire lo que dice. Porque es que vamos a mirar cómo ser, cómo lograrlo, porque queremos, es un anhelo. Usted no quiere ser retrógrada como el cangrejo, camina hacia atrás o hacia los lados, se quiere ir hacia adelante, ¿cierto? Avanzar. Usted no quiere ser como el que dice que va para el centro y entonces se monta en una bicicleta estática y empieza a pedalear y dele, jugado en sudor, pero no avanza. ¿Sí o no? Usted quiere que su avance sea una realidad. Así que vamos a mirar, mire lo que dice. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué fue lo que ellos pidieron o qué fue lo que ellos se propusieron? No contaminarse. Pero, ¿por qué Daniel y sus compañeros se propusieron tal cosa? Ellos estaban allá en ese país, en un cautiverio, en una situación tremenda, y entonces, pero ellos allá propusieron, vamos a ver, pudo haber sido por miedo. Uy, qué miedo uno contaminarse, qué miedo de los papás. Recuerde que eran unos adolescentes, unos muchachos. Qué miedo, porque a veces los muchachos tratan de cuidarse es por miedo a los papás. Pero no, ese no era el caso de ellos. Ellos estaban en un país lejano, en unas condiciones que fácilmente se prestaban para ellos hacer lo que quisieran hacer y excusarse en las circunstancias. Listo, como cuando usted se va lejos por allá a otra ciudad y nadie lo está viendo y usted dice, esta es la oportunidad para hacerlo mal. Nadie lo está viendo, ¿cierto? Pero allá no fue por miedo, allá no estaban los padres, no había pues como alguien que lo fuera a reprender. Ojo que eso va contra nuestros principios. No, allá no. Así que no fue por miedo. No fue por salubridad. Seguramente los cocineros del rey tenían las mejores prácticas de higiene, ¿cierto? No fue porque la comida no se veía rica, por el contrario, la comida del rey era la más variada y exquisita gastronomía de todo el imperio. Mire, todos se sentaban en la mesa, la apariencia, los olores de la comida seguramente penetraban los sentidos de las personas, de los muchachos estos, y si a esto le sumamos los comentarios de los comensales, eso debió haber sido tortuoso, ¿sí o no? Yo recuerdo el año pasado tuvimos una oportunidad que Dios nos regaló de ir a un encuentro, las parejas del distrito, aproximadamente unas 200 parejas. Fue como una terapia de pareja, como para ayudar a los matrimonios. A veces nosotros nos ocupamos tanto en tantos quehaceres y descuidamos la relación conyugal. Así que una idea que tuvieron los directivos fue, bueno, vamos a fortalecer el vínculo ahí de la relación de pareja, y nos llevaron, claro, nosotros tuvimos que poner un dinero y ellos otro, y nos llevaron a Cartagena y allá nos hospedamos en un hotel y la comida era tipo buffet. Y entonces uno se levantaba en la mañana y claro, pasaba al lugar donde estaba la sección ahí del restaurante, que era muy grande, y listo. En esta sección estaban todas las proteínas, carne de res, carne de cerdo, pollo, había huevo cocinado, huevo revuelto, huevos con aliños, huevos con leche, ¿cierto? En esta otra sección habían carbohidratos y entonces allí había panadería, galletería, habían postres, allí habían cereales, había, ¿sí o no? Habían yogures, granola, leche, café con leche, chocolate, aromática, ¿cierto? Y acá en esta otra sección habían frutas, verduras, hortalizas, y ustedes, bueno, aquí había mango picado, aquí había sandía, y usted, hermano, no sabía por dónde mirar, y usted no sabía,
mejor dicho, eso era impactante. Y entonces usted cogía un plato y lo llenaba y lo ponía en el comedor y cogía el otro plato, lo llenaba y tan. Y eso usted llegaba al comedor con un poco de platos y vasos y usted no sabía, hermano, qué situación tan difícil. Le cuento que todos estábamos en estado de coma. Coma que coma. Y no parábamos de comer. Y entonces yo me pongo a pensar en eso y lo hago como a manera de ilustración, no para chicanear, sino a manera de ilustración. Y yo me pongo a pensar en eso, los muchachos allá en Babilonia, allá. Algo así era lo que ellos estaban viviendo. Allá porque era el banquete del rey, de la comida del rey. Eso no era cualquier cosa. ¿Sí o no? Mire, yo creo que la tentación que ellos tenían ahí, porque eso era una tentación, la tentación que ellos tenían ahí era superior a la que vivió Eva allá en el paraíso. Eva ya se sintió tentada por una frutica, la vio jugosa, buena, y ese color y todo, y esa textura, y se imaginó dándole un mordisco. Pero eso es insignificante a lo que esos muchachos allá en Babilonia tuvieron que enfrentar. Sin embargo, ellos decidieron no contaminarse. ¿Por qué? Ellos dijeron, no nos vamos a contaminar. Y todo estaba dado, no había por ahí familia, no había por ahí, no, todo estaba dado. Pero ellos dijeron, no nos vamos a contaminar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Primera razón por la cual ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Escuche bien. Tanto la comida como el vino antes de ser servida era dedicada a los dioses de Babilonia. En otras palabras, esa comida tan apetitosa estaba atravesada por la idolatría. ¿Sí o no? Atravesada por la idolatría. Segunda razón por la cual ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey, porque ellos, esos muchachitos, tenían la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Ellos dijeron, nosotros queremos agradar a Dios. Nosotros queremos que nuestro Dios esté contento con nosotros, que sienta complacencia. Nosotros de alguna manera somos representantes del Dios verdadero en estas tierras extrañas. Y había en ellos esa aspiración, ese anhelo, ese deseo de tener una buena conciencia delante de Dios. ¿Cuál fue la primera razón? Porque esos manjares estaban atravesados ¿de qué? De idolatría. Segunda razón, ellos querían tener una buena conciencia delante de Dios. Mire, el interés de todas las personas circundantes allí simplemente era agradarse a sí mismos y agradar al rey de Babilonia, ¿cierto? Pero el interés de Daniel y sus compañeros era agradar ¿a quién? Al Dios verdadero. Mientras que ahí, porque habían otros príncipes, otras personas ahí. Y los de la multitud, los de la mayoría, se preocupaban que en agradarse a sí mismos, satisfacer sus sentidos, el gusto, el tacto, el olfato, todo. Mientras que, y también agradar al rey de Babilonia. Pero estos muchachitos, el interés de ellos era, bueno, realmente lo que querían ellos era agradar a Dios, eso era. Así que mientras que los del montón sentían temor de que llegaría el día en que se tenían que presentar delante del rey de Babilonia, Daniel y sus compañeros eran temerosos de Dios siempre, porque ellos sabían que cada día estaban en la presencia del Dios omnipresente y ellos aprendieron a respetar esa presencia. ¿Sí o no?
Los unos dijeron, dentro de un tiempo determinado tendremos que ir delante del rey y presentarnos, y nuestra apariencia tiene que ser, ¿cierto? Había que agradar al rey, porque un día de estos hay que ir allá, presentarnos. Pero estos eran más inteligentes. Ellos dijeron, nosotros no es que tengamos que irnos a presentar delante del Rey de la Gloria. Nosotros vivimos en la presencia de Dios. Así que vamos a respetar esa presencia. Vamos a honrar esa presencia. Que Él se sienta agradado de nosotros. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero ¿qué lograron ellos con ser personas temerosas de Dios? Estos muchachos, ¿qué lograron? Ellos asumieron una posición de temor, de reverencia, de respeto a la presencia de Dios que estaba ahí con ellos. Pero ¿qué ganaron ellos? Proverbios 9:10, mire lo que dice. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que basados en este texto, ¿qué ganaron ellos? ¿Qué lograron? Sabiduría, conocimiento, inteligencia. Así que Dios les dio a Daniel y a sus compañeros conocimiento en todas las letras y ciencias. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Mire, entre lo mejor que había en Babilonia, allá en esa tierra lejana, en ese reino, estaban los magos y los astrólogos. Los magos y los astrólogos era lo mejorcito que había allí. Ellos eran los que estudiaban las estrellas y trataban de determinar qué decisiones debía tomar el rey. Además, ellos decían tener el poder de interpretar sueños. Así que eran, como decir, el círculo más cercano allí, los consejeros del rey. ¿Quiénes? ¿Quiénes eran? Los magos y los astrólogos, que ellos eran lo mejor que había en el reino. Sin embargo, el mismo rey de Babilonia tuvo que admitir que los 4 jóvenes hebreos eran ¿cuánto? 10 veces más listos que sus mejores consejeros. 10 veces mejores. En otras palabras, ¿qué quiere decir 10 veces mejores? En otras palabras, muchísimo mejores, ¿sí o no? Mire pues lo que ganaron, cómo lo hicieron. Demos gloria a Dios. Esa sabiduría e inteligencia no fue algo innato, vamos a decir que es que ellos nacieron con eso. Porque hablábamos el jueves de la sabiduría que desciende de lo alto, ¿cierto? Esa sabiduría e inteligencia no fue algo innato en ellos, sino que Dios los quiso honrar a ellos, porque ellos quisieron honrar a Dios. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. ¿Usted quisiera ser 10 veces mejor? Dios honra a los que le honran. No fue que ellos lo lograron por sus esfuerzos. La Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mire, hay gente que hace todos los esfuerzos posibles para hacerse inteligente, ¿cierto? Sabio, tener conocimiento y todo eso, pero no le da, no alcanza, no lo logra, ¿cierto? El hombre sí nace con algo inherente, algo innato, esa capacidad que Dios da de manera natural y se va desarrollando con el tiempo, pero esa no es suficiente, no alcanza como para llegar a ser 10 veces mejor. Eso no alcanza. Y yo sé que aquí en este auditorio seguramente hay gente que tiene un coeficiente intelectual muy alto, la rápida captación de las ideas, gente inteligente, pero
Si quieres ser 10 veces mejor, necesitas más que esa capacidad natural. Amén. ¿Cuánta falta, mi hermano querido, cuánta falta hace en nuestro tiempo que los creyentes seamos más que mejores, que seamos muchísimo mejores? ¿Cuánta falta hace? ¿Cómo hiciéramos nosotros acá, en nuestro contexto, la iglesia? Nosotros que estamos rodeados de tentaciones, ¿cierto? De cosas, de circunstancias. ¿Cómo hacemos cómo pudiéramos lograr nosotros ser muchísimo mejores? A ver, basados en el contexto, ¿cómo hiciéramos? A ver, ¿qué podríamos hacer? Lo primero, evitar contaminarse con la comida del rey de las tinieblas. La iglesia debe evitar contaminarse. Allá era el rey de Babilonia. Acá hay otro rey con R minúscula. El rey de las tinieblas. ¿Cierto? Este es el tiempo, mire, cuando los gobiernos del mundo están más preocupados. Y no solamente preocupados, están confundidos. ¿Cierto? Y ellos hacen campañas pedagógicas tratando de generar conciencia en las personas sobre los efectos negativos de la contaminación. Pero están bien confundidos. Algunos dicen, la contaminación que más le hace daño al hombre es la contaminación visual. Entonces no ponga tantos avisos en su negocio, hay que regular esto. Cuidado, hay que cuidarlo porque esto afecta la parte cognitiva de las personas. Y otros dicen, no, la contaminación que más daño le hace al hombre es la contaminación atmosférica. Y así que están estudiando y haciendo análisis y tomando medidas porque hay que corregir esto. Y otros dicen, no, la contaminación que más le hace al hombre, le hace más daño, es la contaminación auditiva. Ojo con el ruido, hay campañas en YouTube, en Facebook, por la televisión, por todas partes. Cuidado con el ruido. Y otros dicen, no, la contaminación alimentaria. Así que las autoridades sanitarias están bien pendientes y visitan los negocios, las panaderías, los restaurantes, las peluquerías. Cuidado con la contaminación alimentaria. Y todos están como en alerta máxima. ¿Sí o no? Porque hay un temor de la contaminación. Pero están bien confundidos. Pero Jesucristo, hablando de la contaminación, ¿sabe lo que dijo? Vamos a ir a Mateo 15, 16 al 20. Ese sí sabe que es la contaminación que más daño le hace al hombre. Mire lo que dice. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Todo esto que Jesús mencionó es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ayúdenme por favor. ¿Por qué todo esto que Jesús mencionó? Póngalo ahí en la pantalla, mi hermano, lo que contamina al hombre. Todo esto, ¿por qué eso es lo que contamina al hombre? Recuerde usted que estamos haciendo una analogía de lo que pasó allá en Babilonia. ¿Sí o no? ¿Por qué esto es lo que contamina al hombre? Porque todas estas cosas están atravesadas de idolatría. ¿Cómo así? Lo que pasa es que idolatría no es solamente adorar imágenes. Idolatría es todo aquello que pretende desplazar a Dios del corazón del hombre. Eso es idolatría.
Y tristemente las personas han desplazado a Dios por albergar estas cosas en el corazón. ¿Cuáles cosas? Los malos pensamientos. Sacaste a Dios de tu mente por los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto, mire, todo esto que está mencionado allí y sus derivados es el banquete del diablo. Esta es la gastronomía del reino de las tinieblas. La gente, tristemente, desafortunadamente, la mayoría de las personas no resisten la tentación de ingerir todo eso que no conviene. Es decir, lo llevan a su interior. Así que el mundo, en vez de mejorar, empeora. Queremos ser mejores, ¿sí o no? Estamos luchando por un país mejor, por una vida mejor, por un mañana mejor. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? En vez de avanzar, estamos retrocediendo. Mire, uno de los grandes problemas que hay en el mundo es la carencia de la verdadera sabiduría e inteligencia. A veces no es que la persona sea mala, sino torpe. Yo me refería a una persona que todos decían que era muy malo, porque abandonó a los hijos y dejó a la esposa y bueno, y toda una colección ahí de malignidad. Yo decía, él no es malo, él es torpe. ¿Sí ve? En otras palabras, es carente de sabiduría, de entendimiento. En otras palabras, no lo juzgues, no lo critiques. Mejor míralo con compasión. Es un necesitado, necesita ayuda. Es un necio. ¿Por qué? Carece de sabiduría e inteligencia. ¿De cuál? De esa que desciende de lo alto. Mire, hay quienes hacen alarde de su sabiduría. Sin embargo, sus acciones demuestran su ignorancia. Es que la sabiduría terrenal se resume en conocimiento. Mire lo que es la sabiduría, lo hablamos el jueves, la sabiduría terrenal. ¿Qué es la sabiduría terrenal? La suma de conocimiento más experiencia. Eso es lo que la gente secularmente llama sabiduría. De ahí que muchos, profesando ser sabios, se hicieron fue necios. El apóstol Santiago escribió en Santiago capítulo 3, mire lo que dice, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. También hay quienes hacen alarde de su inteligencia. Sin embargo, las malas decisiones que toman demuestran que tienen el entendimiento entenebrecido. A lo que a las personas aquí secularmente le llaman inteligencia. ¿Sabe qué es? ¿Sabe usted a qué le llama la gente inteligencia? A la rápida captación de las ideas. La coge rápido. Eso es ser inteligente en el ambiente secular. ¿Sí o no? Pero hay una inteligencia mucho más superior y es la inteligencia que Dios le dio a la iglesia. ¿No cree? Vea, se lo demuestro. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6.
Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es otra dimensión. Eso es diferente. Así que lo que usted tiene, mi hermano querido, no es cualquier cosa. Esto es algo grande. Esto es algo maravilloso, es algo glorioso. Esta inteligencia, hermano querido. Dios te alumbró el entendimiento. ¿Sí ve? Estos días hablando con una hermana, me decía, hermano, antes de yo bautizarme, yo creía que yo sabía mucho de la Biblia. Y de hecho no me gustaba que me evangelizaran porque yo pensaba que sabía mucho. Pero ahora que me están explicando la palabra, luego de que me bauticé, hermano, yo no sabía nada. Pero cuando me entregué al Señor, yo ahora veo que hay una profundidad, hay unas cosas hermosas en la palabra del Señor. ¿Sí o no? No dice la palabra del Señor, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Eso de qué le habla a usted? Eso no te habla de una inteligencia superior. Que Dios te alumbra el entendimiento y te muestra, te dirige. Así que tener la inteligencia y la sabiduría de Dios es muchísimo mejor que la que ostenta el mundo. Pero para poderla tener, lo primero que hay que hacer es ¿qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? No contaminarse de la comida del rey de las tinieblas. ¿Cuál es la comida del rey de las tinieblas? ¿Cuál es ese banquete que él ofrece? Lo segundo que hay que hacer para ser muchísimo mejor es perseverar en la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Perseverar. Esa aspiración fue la que movió la voluntad de Daniel y sus compañeros. Qué bueno que a nosotros también nos mueva la misma aspiración. Primera de Pedro capítulo 3, verso 21. Qué bueno que a nosotros también nos mueva esa aspiración que ellos tenían allá. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entre paréntesis, mire, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Sí ve? Yo le he explicado a los hermanos que cuando uno se bautiza, no es que uno se vuelve un angelito, que ya no le vienen malos pensamientos o que no se enoja o que no comete errores. Claro que sí, seguimos siendo seres humanos, ¿cierto? Pero ante esa realidad, que realmente es minúscula, hay una realidad mayúscula. Y Dios se fija de esta otra. Dios te conoce, Dios sabe quién es usted. Él sabe usted qué siente, qué piensa, con qué lucha. Él sabe cuál es su realidad. Pero Dios sabe qué se agrada a Dios de las personas que tienen esa aspiración de tener una buena conciencia delante de Él. Que usted lo que quiere es agradarle a Él. Que usted se cuida cómo habla, pero usted ¿por qué es tan prudente al hablar? Porque es que quiero tener una buena conciencia delante de Él. Pero ¿por qué no tomas una copita de licor? Tan solamente es una cervecita, ¿por qué no? Porque quiero tener una buena conciencia delante de Él. ¿Sí o no? ¿Por qué te comportas de esa manera? ¿Qué te pasa? Es que quiero tener una buena. Mire, el que quiere lograr algo, gestiona. ¿Cuántos profesionales hay aquí en esta mañana? Levanten la mano. El hermano es abogado. ¿Qué tuvo que hacer para ser abogado?
Estudiar. Y usted es ingeniero en sistemas. ¿Qué tuvo que hacer para ser ingeniero? Gestionar, estudiar, ir a la academia, allá a la institución, matricularse, ¿sí o no? Lo necesario, lo pertinente, lo que haya que hacer, pero usted lo quiere lograr, mi hermano querido. Usted quiere lograr tener una buena conciencia delante de Dios este año. Entonces, ¿qué vas a hacer, hermano querido? Yo te invito para que gestiones. Hay que hacer lo que hay que hacer. Porque queremos ser muchísimo mejor este año. 10 veces mejor. 10 veces mejor. Mire, anteriormente nosotros no éramos 10 veces mejor, sino 0 veces mejor. ¿Sí o no? Pero cuando aceptamos el uno que corresponde al único y sabio Dios, ¿sabe qué pasó con ese 0? Ese 0 quedó convertido en un gran 10, el 10 de la excelencia, el 10 de la más alta calificación, el Dios que expresa lo que es muchísimo mejor. Usted ahora es mejor de lo que era antes. ¿Usted sabe qué es lo mejor que Dios tiene aquí en este barrio? ¿Sí sabe usted qué es lo mejor que Dios tiene aquí en este barrio? Se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Usted ahora es mejor de lo que era antes. Ahora eres mejor esposo. Ahora eres mejor vecino. Ahora eres mejor empleado. Ahora eres mejor cónyuge, ahora eres mejor amigo, ahora eres mejor confidente y te felicito por ser mejor. Pero yo quiero invitarte en esta mañana a que seas muchísimo mejor. Es decir, que pasemos de lo bueno a lo excelente, mi hermano querido. Que pasemos de la eficacia a la eficiencia. Que pasemos de ser personas responsables a ser personas comprometidas con la causa del evangelio. Aleluya. Mire, el que es responsable hace solamente lo que hay que hacer y ya. Le dicen barra y barre. Él cumplió con hacer lo que le dijeron, porque es responsable y lo felicitamos. Pero el que es comprometido ve la necesidad circundante. Y entonces él dice, ¿y qué tal si también trapeo? ¿Y qué tal si recojo esta basurita que está por aquí en esta esquina? ¿Y qué tal si corro las sillas y organizo bien, que se vea bonito? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es muy comprometido. Ese aprendió a pasar de la responsabilidad al compromiso. No se conformó con ser mejor, quiso ser muchísimo mejor. ¿Usted quisiera ser muchísimo mejor? Queremos ser muchísimo mejor para la gloria del Señor. Mire, ¿acaso no dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto? Es decir, expresa un avance y no un retroceso. A su santo nombre sea la gloria. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:9, mire, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que aprobéis lo mejor. Avanza, no te estanques. Mire, Dios al Señor, el Señor a la iglesia le ha dado dones y ministerios. ¿Sí o no? Tenemos dones de revelación. Los dones de revelación se conforman por palabra de sabiduría. Mire usted lo que tiene, preste atención porque esto lo tiene usted, esto lo tiene la iglesia. La iglesia del Señor tiene dones de revelación. Los dones de revelación contienen palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. También tenemos dones de poder. Los dones de poder contienen el don de fe, el don de hacer milagros y el don de hacer sanidades. Pero también tenemos dones de inspiración,
Los dones de inspiración contienen profecía, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Y gracias a Dios por los dones que hemos recibido. Nosotros hemos tenido tantas experiencias con Dios durante la trayectoria de la vida cristiana. Hemos visto a Dios moverse con poder. ¿Cierto que sí? Porque nos ha dado dones y ministerios. Yo he visto a Dios obrar, mi hermano querido, de manera extraordinaria. Yo lo he visto sanar enfermos. Yo lo he visto echar fuera demonios. Yo lo he visto hacer cosas extraordinarias, incluso cosas que parecen sencillas. Una vez lo vi aplicando anestesia local en un niño. Una vez la anestesia que ha hecho la ciencia, que pone a disposición la ciencia, pero la anestesia local que pone mi Cristo es perfecta. Una vez nos fuimos a pasear y llegamos por allá a San Rafael, a los charcos y unas piedras grandotas ahí. Y entonces comenzamos a caminar y el hermano Jonathan llevaba a su niño como de unos 2 años y iba caminando hacia el agua y se resbaló en una de esas piedras lisas tan grandes y cayó. Un hombre que pesa aproximadamente 100 kilos cayó sobre la piernita de Lian y se la fracturó. Y el niño comenzó a llorar. Nosotros apenas nos estábamos cambiando para bañarnos, para disfrutar el día de sol, bien bueno por allá. Y cuando esta situación, y ahora, y el niño no paraba de llorar, y nosotros, ¿qué hacemos? No, nos va a tocar devolvernos para Medellín. Es que hay que llevarlo porque le tienen que enyesar el pie y todo eso. Y yo con esas ganas de bañarme. Y yo, sí, no, eso ahorita le pasa. Y entonces, bueno, pasó 15 minutos, media hora y el niño llorando a los gritos y nosotros, ay Señor, se nos dañó el paseo. Yo le dije, muchachos, vengan, vamos a hacer una oración. Y comenzamos a orar, Señor Jesús, te pedimos que obres en la salud del niño. Tú tienes todo el poder, la autoridad en el cielo. Terminamos de orar y el niño se durmió. Dormidito, dormidito. Y nosotros, algo está pasando aquí. Como que tiene la pierna fracturada y se durmió y está calmadito. Y al ratico se despertó y jugó y contento y se reía, ¿cierto? Y nosotros, listo, a bañarse, dijo. Y pasamos bueno ese día. Regresamos como a las 9 de la noche. Cuando llegamos a la casa, el niño comenzó a llorar y a quejarse. 2 de la mañana, 3 de la mañana y el niño llorando y los padres desesperados no sabían qué hacer, se lo llevaron para la clínica y allá le hicieron los exámenes, radiografía, tiene la pierna fracturada. Y entonces, ¿qué pasó todo ese tiempo? Más de 12 horas por allá. ¿Qué pasó? Que el niño no lloraba, que no sentía dolor. Ajá, es que mi Dios lo anestesió. ¿Qué otra explicación le da usted a eso? O sea, cosas sencillas que hace mi Dios. Y nosotros hemos sido testigos todo este tiempo, ¿cierto? De los dones que el Señor nos ha dado. Nosotros hemos sido testigos del poder de Dios. Y Dios los dones se los ha dado a la iglesia para que haya crecimiento espiritual y numérico, es decir, cualitativo y cuantitativo. Sin embargo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a los hermanos en Corinto, procurad los dones mejores. Es decir, pasen de lo mejor a lo que es muchísimo mejor. Y aquí yo os muestro un camino aún mucho más excelente, el camino del amor. Muchísimo mejor. ¿Qué tal, mi hermano querido, en esta mañana, en este día, si usted asume de manera responsable para este nuevo año ser muchísimo mejor? ¿Qué tal si pasas de lo bueno a lo excelente? ¿Quisiera usted ser muchísimo mejor? Este año usted será
10 veces mejor con su pareja, con su cónyuge. Usted va a ser así. Este año usted será 10 veces mejor con sus hijos. Este año usted será 10 veces mejor servidor. Este año usted será 10 veces mejor adorador. Este año usted será 10 veces mejor creyente. Es verdad que ya mañana tenemos que ir a nuestros quehaceres cotidianos. Algunos tendrán que ir allá a la empresa, pero mi hermano querido, allá en medio de todo eso, no te contamines. Es verdad que ya estamos próximos a iniciar la jornada escolar. Querido joven, adolescente, hermano adulto, vaya y aprenda bastante. Intégrese, relaciónese con las personas, pero no te contamines. Hermano, esta semana seguramente tendrás que irte de viaje a otra ciudad, a otro lugar. Vaya y disfrute el paisaje, pásela bueno, pero no te contamines. ¿Y por qué? Porque es que tenemos la aspiración de tener una buena conciencia delante de Dios. Queremos agradarle, que mi Dios esté contento con nosotros. Queremos satisfacer el corazón de Dios. Ese es el anhelo de la iglesia. Usted puede ser muchísimo mejor. Yo no sé usted qué tan bueno sea, pero sí creo que puede ser mucho mejor. ¿Quién quiere ser muchísimo mejor? Esa expresión me dejó triste. Vi aproximadamente un 25% que dijeron que querían ser muchísimo mejor. Vuelvo a preguntar. ¿Quién quiere? Bueno, señor, tome nota por favor allá. ¿Quién quiere ser muchísimo mejor? Que así sea, mi hermano querido. Que mi Dios te ayude, que mi Dios te dé las fuerzas, que mi Dios te dé el poder, la sabiduría, la inspiración. De Él proviene lo que usted necesita para ser muchísimo mejor.